La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9 de la mañana con 18 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Y el día de hoy, como ya le platicaba antes de irnos a la pausa, nos acompaña aquí en cabina el ingeniero José Castellanos González. Él es consultor, contratista y proyectista. Es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, con maestría en ciencias en ingeniería ambiental por la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Y bueno, ha ocupado diversos cargos profesionales como subdirector de innovación del personal adjunto a la dirección del organismo en el Sistema Intermunicipal de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el CIAPA, así también como director general de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Zapopan. El día de hoy lo invitamos porque tan solo en el municipio de Guadalajara, a menos de que esté equivocado y sean un poco más o un mucho más bien, hay por lo menos 40 obras inconclusas y debe de haber un similar en diferentes municipios de la zona metropolitana, como es el caso de Zapopan. Entonces queríamos platicar con el ingeniero José Castellanos, a quien saludo con muchísimo gusto, para ver qué está pasando con la movilidad, con el urbanismo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Ingeniero José Castellanos, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Víctor, Carla. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues tenemos una situación de mucho trabajo, de mucha obra que se está realizando en nuestra ciudad y también dentro del estado. Es algo histórico, una inversión histórica en lo que viene siendo la parte del construir proyectos que se está realizando ese esfuerzo por parte de las autoridades de nuestro estado, y es interesante ver que pues están haciendo estos trabajos de tal magnitud en algunos casos, ¿no? Hay cuestiones únicas que a veces nos permite la vida inclusive verlas, como el caso de la línea 3 del tren ligero, que es una obra de gran magnitud y muy interesante en su proceso de construcción. Una cosa, y como bien señala usted, ingeniero Castellanos, es el asunto de ver realmente que se está invirtiendo en la ciudad, el asunto de las obras, pero otra también muy diferente, y que es la percepción de las personas, es que son obras que parece que nunca van a terminar y que hemos visto la ciudad o la zona metropolitana en general convertida en completamente un caos por todas las arterias, por todas las avenidas, e insisto, son obras que parece que no tienen final. Sí, ahí obviamente estas obras traen como consecuencia molestias. En algunos casos sí se extiende demasiado el tiempo de las obras. Deberá de haber ciertas razones propias de los mismos proyectos o incluso cuestiones administrativas que las retrasen. Desgraciadamente así se vienen presentando en algunos casos, no todas ellas, pero sí se tiene que poner las pilas, inclusive la autoridad en este sentido, para tratar de darle acelerar estas obras para que se terminen. Sobre todo que sean, hay que pedir siempre que sean obras de calidad, ¿no? Y que se cuide mucho la calidad de la construcción que se está realizando, principalmente. Pero también está la otra parte de que hay que tratar de hacerlas en el tiempo previsto y bajo las condiciones que se tienen para evitar mayores molestias hacia la ciudadanía. Eso es sumamente importante, claro. Y finalmente también el problema es de que prácticamente al final de las administraciones es cuando se empieza a ver un boom en cuanto a la construcción o remodelación de calles, construcción de obras nuevas, más gasto en todo el asunto de la construcción, pero solamente, o por lo menos es lo que se aprecia con mayor claridad cuando está a punto de terminar una administración. Entonces, tanto la parte de la ciudadanía empieza con la suspicacia de que, claro, les urge acabarse el dinero que les queda, ¿no? Que es como una percepción. Y la otra también es, bueno, justificar precisamente estos gastos, pero también lo ven como un asunto de que quieren terminar una administración, o por lo menos eso es lo que aparecería, con una obra, inaugurando alguna obra o diciendo que hicieron algo bien. E insisto, esta administración está prácticamente a punto de terminar. Y las obras, por lo menos la gran mayoría de las obras, no parece que vayan a concluir con esta administración, y finalmente se convierte en un problema que se hereda a la siguiente administración. Usted como ingeniero, como contratista, como ingeniero ambiental, pues ¿qué puede decir al respecto, o qué nos puede decir realmente para poder dimensionar lo que está pasando en la zona metropolitana de Guadalajara? Y después, platicar un poquito más adelante con usted también sobre el asunto de todas estas denuncias que ya hay hacia los diferentes municipios por parte de asociaciones de constructores y demás, de que no están pagando tampoco los municipios para culminar estas obras. Sí, es algo que suele presentarse en las administraciones al final. Hay muchas obras en proceso y es importante el que las administraciones traten de cerrar estas obras lo mejor posible siempre.
como te lo vuelvo a repetir, siempre tratando de cuidar mucho la calidad. Ese es uno de los aspectos fundamentales. Necesitamos que las obras que van en proceso, en trayecto ya inclusive de años anteriores, se estén cerrando. Y en el tiempo previsto, claro, hay obras que se licitan y a lo mejor las siguientes administraciones tienen que terminarlas, dados los tiempos propios que tiene esa obra. Es importante que el trabajo administrativo de las autoridades, o en este caso de los municipios o del Estado, siempre considere el tratar de cerrar los tiempos de las obras durante su periodo para evitar que hubiera problemas posteriores, ¿no? En el proceso de la misma obra. En aquellos casos en donde se tenga contemplado que sea así, obviamente destinándole los recursos debidos y tratando de pagarlo lo más rápido posible cuando se vaya avanzando en el transcurso de la obra. Sin embargo, a veces se tienen problemáticas de índole también administrativo que evitan que se den esos pagos como deben de ser o que fluyan debidamente. Las autoridades obviamente quieren siempre tener esa parte donde se plasme que ellos hicieron las obras y que ellos las están inaugurando y demás, y es válido, pero también es importante que esas obras queden muy bien terminadas y que consideren también los tiempos debidos. En esta situación, lo más importante siempre es que la obra en su proceso, desde un principio hasta que termina, siempre lleve los recursos que se le destinan desde un principio y los tiempos que se tienen pensados para los cuales esta obra debe de estar terminada. Y es que finalmente, ingeniero Castellanos, esta deuda millonaria que están denunciando diferentes asociaciones o diferentes colegios habla de una mala planeación o de una mala administración en cuanto a los recursos destinados para obra pública. Corríjame si estoy equivocado, pero generalmente cuando alguien licita para hacer una construcción y cuando el gobierno lanza una licitación es porque tiene el recurso para pagarla y tiene el recurso para hacerla. Entonces, ¿por qué al final de las administraciones nos estamos dando cuenta como población y nos estamos dando cuenta también como parte de los constructores que, ¿dónde está ese dinero? Y finalmente, ¿qué va a pasar si no se paga? Porque los constructores, los ingenieros están en todo su derecho de parar la construcción. Y finalmente el gobierno lo que dice es que es el problema y termina echándole la bolita a la empresa que contrataron y ni siquiera tanto a un asunto de responsabilidad de deuda. Aquí la responsabilidad es de dos, tanto de la autoridad como de las mismas empresas constructoras. Generalmente las empresas siempre deben de estar marcando los avances que tienen dentro de sus estimaciones puntualmente. A veces se retrasan y eso conlleva ya un retraso después, más hacia adelante, para los pagos. Esas son unas ocasiones. Otras ocasiones, el flujo del pago a veces es tortuoso dentro de las dependencias, ¿no? Aquí las autoridades, desde mi perspectiva, también tienen que poner mucha atención en los aspectos administrativos de cómo manejan internamente ellos los aspectos de pago, separar muy bien los dineros, que era una parte de lo que comentabas ahorita, porque aunque sea fin de administración, ese dinero debe de aparecer en la caja que se tiene para la siguiente, en donde dice, este dinero está etiquetado para tal obra y esto es lo que falta por ejercerse para tal obra, ¿no? Que vaya en proceso, considerando aquellas obras que pasen las administraciones, ¿no? Se pasen de una administración a otra. Y también los constructores deben de ser muy conscientes de que todos sus procedimientos administrativos deben de hacerlos muy puntuales y cuidar mucho los detalles para que en este caso puedan fluir de mejor manera siempre esos pagos. Hay una conjunción ahí que a veces se complica siempre cuando los constructores en cierta forma no presentan toda la información debida para los pagos y cuando la autoridad deja pasar mucho tiempo para las revisiones de esos pagos y para sacar los recursos de la caja, ¿no? Y desgraciadamente se pierde tiempo y se pierde disponibilidad para poder culminar la obra debidamente. Entonces, esa conjunción es muy importante entre la autoridad y las empresas constructoras. Y si hay una problemática, el desfase se puede venir muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero siempre es una cuestión de conciencia de las dos partes. Siempre debe de ser así. Obviamente, a las autoridades les interesa muchísimo que las obras que ellos estén proponiendo, que estén pugnando por ellas, se terminen en tiempo y forma. Y a los constructores, pues obviamente lo importante siempre para ellos es, conforme van avanzando su obra, que se les pague. Claro. ¿Sí? Si hay una diferencia entre esas dos partes, ya empezamos a tener problemas.
Y también lo que tú comentas en la parte de las autoridades en el aspecto de que ellos son los principales interesados en que se haga la obra de tiempo y forma, pues claro que así es, precisamente para que la ciudadanía pueda tener mejor infraestructura y hacer uso de todas esas obras que se están realizando por parte de las dependencias de obra pública. Oye, ingeniero Castellanos, y en el asunto de la línea 3 del tren ligero de la construcción, ¿hubo falta de planeación desde tu punto de vista o qué hizo falta para que la zona metropolitana de Guadalajara, no estuviera prácticamente partida a la mitad y con este caos que estamos viendo? Pueden ser aspectos de planeación, por una parte, pueden ser aspectos también de que en algunas situaciones no se tienen contemplados ciertas circunstancias que suceden, como por ejemplo el que se encuentran por ahí galerías filtrantes o inclusive restos de situaciones arqueológicas, ¿no? ¿No hay estudios para eso previos? Se trata de estudiar lo mejor posible todas las obras. Siempre hay muchos estudios que se realizan previamente, pero cuando uno ya está trabajando, uno a veces se encuentra con imponderables o situaciones desconocidas que pudieran venir a atrasar la obra, ¿no? Y esto aunado a las circunstancias administrativas que pueden suceder, todo esto, pues vienen a pegar todavía más duro en la cuestión del proceso de la obra, cómo se va dando, ¿no? Y esto sucede en todo el mundo, o sea, no creas que nada más aquí en México. Y la situación es que realmente tenemos que ser pacientes durante un periodo de tiempo, por así decirlo, donde podamos seguir esperando que estas obras se concluyan. A todos los ciudadanos, pues, se les pediría eso. Porque si es esa obra tan importante que es la línea 3, nos va a traer muchos beneficios desde el punto de vista de movilidad y de transporte para las personas. ¿Y por qué cree, ingeniero, que todo el proyecto, todo el plan de la construcción de la línea 3 del tren ligero esté protegido y que no se pueda finalmente como transparentar el proyecto real? ¿A qué cree que se deba? El proyecto en documental puede tener ciertas circunstancias en donde se pueda inclusive cambiar, ¿no? No hay proyecto que así como se plasma en un papel, al final sea exactamente como es, ¿no? Para eso se usa también la entrega de proyectos finales en los cambios que se tuvieron y demás. ¿Pero tiene que ser oculto? No, a veces se puede tergiversar de que no se hicieron las cosas como venían planteadas desde un principio y estas cosas pueden cambiar. Oculto creo que no puede estar tampoco tan oculto porque se pudiera pedir una situación de por transparencia a ciertas partes del proyecto. Otras partes del proyecto tienen que permanecer en resguardo, digámoslo así, por la cuestión de confidencialidad, de la importancia que pudieran tener bajo los reglamentos y leyes de transparencia. ¿Por qué? Porque también pudiera prestarse para ciertos acontecimientos que no es adecuado, pues, que estén a la vista pública, ¿no? Sin embargo, debemos también esperar que toda esta infraestructura que se está haciendo y confiar en las autoridades de que todo lo que se está trabajando y en las empresas constructoras va a quedar de la mejor manera posible, y por eso también están las instancias de los técnicos que existen en nuestro estado, en donde tanto participan por un lado en la parte de del trabajo y del control de la obra y la supervisión, como también por el lado del aspecto de las organizaciones sociales, en donde se les debe de dar una puntual seguimiento a estas obras para que realmente la sociedad quede contenta o quede satisfecha con estas obras que se están realizando. Cerca de 2 millones de pesos es lo que costaría pedir el proyecto a través de transparencia. Ingeniero José Castellanos, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en cabina y espero platicar con usted más adelante sobre este y otros temas. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí venimos con ustedes y tenemos ahí un espacio en Twitter y en Facebook en donde pudiéramos tener más información ahí para la ciudadanía. El espacio en Twitter es @Pepe_Castellanos, PB mayúscula al principio, y Facebook, Ingeniero Pepe Castellanos. Estamos a la orden para cualquier cosa que usted necesite. Perfecto, pues ahí está la voz del ingeniero José Castellanos, consultor, contratista y proyectista, además de ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara. Son 9:32 a.m, vamos a ir a una pausa y regresando le vamos a platicar ahora qué es lo que están pidiendo la agrupación Jalisco, es uno por los niños.